San Eleuterio, obispo y confesor, hacia el año 456 al 531. La iglesia de Tournai de Bélgica venera a San Eleuterio como su segundo fundador. No es difícil entender cómo esta ciudad, ventajosamente situada a orillas del Escalda, a lo largo de una gran calzada romana, despertase desde muy temprano el celo de los predicadores del Evangelio. En efecto, San Piat, muerto en la persecución de Diocleciano, la evangelizó a fines del siglo III, y fueron muchos los paganos de la ciudad y de sus contornos que se convirtieron a la fe de Cristo. Desgraciadamente, la mies que tanto prometía no pudo llegar a sazón. Desencadenóse la 10ª persecución contra la iglesia. Los apóstoles de la Galia Bélgica fueron decapitados y juzgando humanamente de las cosas, la cristiandad naciente parecía quedar ahogada en su sangre. Muchos cristianos apostataban por temor a los suplicios y otros huían a los campos en donde había menos peligro. De este número fue uno de los ascendientes del Eleuterio, llamado Ireneo, el cual con un puñado de cristianos fieles se retiró a una de 2 leguas de Tournai, en el actual pueblecito de Blandain. En el año 313 cesó la era de los mártires con la conversión de Constantino y el edicto de Milán devolvió a la iglesia completa libertad. La cristiandad de la Galia Bélgica principiaba a renacer de entre las ruinas, cuando nuevas tribulaciones vinieron a caer sobre ella. Sucesivamente, vándalos hunos y francos la recurrieron con sus hordas devastadoras, sembrando por todas partes la desolación. Tournai quedó arruinada por completo y sus habitantes fueron deportados a Germania. No obstante, la ciudad surgió de nuevo y pareciendo a los francos muy conforme a su propósito la declaración capital de su nuevo reino. Transcurrido medio siglo de revueltas, desórdenes y estragos sin cuento, el cristianismo, ahogado al parecer, volvió a germinar y crecer de nuevo como grano sepultado en el surco. San Eleuterio estaba destinado para la providencia, para conseguir este renacimiento. Juventud de San Eleuterio, cómo llega a ser obispo. San Eleuterio nació en Tournai hacia el año 456. Sus padres Serenio y Blanda, nobles cristianos descendientes del mártir Ireneo y dueños de las tierras de Blandain, habían vuelto a la ciudad de Tournai, pacificada ya y convertida en residencia principal de los francos salios. Childerico, al igual que sus predecesores Clodoveo y Meroveo, la había embellecido y dotado de hermosos jardines y suntuoso palacio real. Las escuelas públicas volvieron a abrirse y a ellas acudió Eleuterio, niño cabal. Cita: tan agraciado y virtuoso que sus virtudes se transparentaban en su lindo semblante y era encanto y admiración de todos. Cierra cita. Como se expresa Gasset en su Historia Eclesiástica de los Países Bajos. En el Palacio Real, donde estudió, luego se encontró con San Medardo, que fue condiscípulo suyo y más tarde su colega en el episcopado. Un día, movido por una especie de inspiración profética, le dijo Medardo: hermano mío Eleuterio, te anuncio que serás primero conde franco y después obispo de esta ciudad. El talento extraordinario y la piedad del joven estudiante no eran para contradecir estas predicciones, que el tiempo justificó plenamente. Dedicóse especialmente al estudio de las ciencias eclesiásticas, e hizo en ellas tan rápidos progresos y observó una conducta tan irreprensible, que luego pasó por todos los grados de la clerecía y llenó la ciudad con el buen olor de sus virtudes. De corta duración fue la paz relativa de que gozaban los cristianos de Tournai en el reinado de Childerico. Los francos no podían mirar con buenos ojos a los fieles de una religión que no era la suya. Nos consideraban además como esclavos de los romanos, a quienes habían jurado exterminar. Por eso, luego que Clodoveo hubo derrotado a Soissons en el 436 al general romano Siagrio y que sus 20.000 sicambros victoriosos se hubieran replegado a la Galia Bélgica, comenzó el pillaje y las violencias contra los cristianos. Ante tamaño peligro, la familia de Eleuterio siguió el mismo partido que sus abuelos. Tomaron en semejante circunstancia y se refugió en Blandain. Allí había más seguridad y se podía esperar con tranquilidad y calma el fin de la tempestad. Compacto grupo de amigos siguió a Serenio y a Eleuterio en su éxodo.
y la pequeña comunidad cristiana se organizó tan unida y llena de ardor que resolvió levantar muy pronto en Blandine mismo una iglesia dedicada a San Pedro, príncipe de los apóstoles. No era ninguna basílica, claro está, sino un modesto edificio, construido probablemente de tapia y madera, como las viviendas más pobres de la época. Sin embargo, los cristianos celebraban mucho poderse reunir allí para orar. Pronto disminuyó la persecución, y sin mucho tardar cesó completamente. Los cristianos de los alrededores se congregaban en Blandine, y el ejemplo de su vida trajo nuevas conversiones, aumentando tanto la cristiandad que hubo que pensar en nombrar un obispo. Todos pusieron los ojos en Eleuterio, que contaba a lo menos un mártir entre sus antepasados, y a quien la capacidad bien notoria y la santidad reconocida designaban como el más a propósito para la guarda del rebaño en aquellos tiempos de revueltas. No era sacerdote, sino probablemente funcionario o conde franco de la comarca de Tournai, lo que le daba más influencia aún, pero su corta edad era un obstáculo para elevarle al episcopado. Por este motivo, fue preferido por el momento un sacerdote llamado Teodoro. Créese que este obispo solo ocupó la sede episcopal 3 años, murió víctima de un rayo y con gran reputación de santidad. La elección de los fieles recayó entonces en Eleuterio, cita, poderoso en obras y palabras, cuya elocuencia y sólida doctrina habían ganado ya a la fe cristiana gran número de paganos de la diócesis de Tournai. Se lo cita. Mientras tanto se había convertido Clodoveo en el 496, y San Remigio organizaba la jerarquía eclesiástica en la Galia Bélgica. Ratificando la elección popular, designó a Eleuterio para la sede de Tournai, enviándole luego a Roma cerca del Papa San Félix II, para recibir las bulas de fundación. No se sabe a punto fijo si fue ordenado y consagrado por el Papa, o si lo fue a su vuelta de Roma por San Remigio. Sábese por el testimonio de todos los historiadores que ponía gran cuidado y cifraba el mayor interés en predicar las salvadoras verdades de la religión con tan maravillosos resultados que, después de la conversión de Clodoveo, bautizó en una sola semana el crecido número de 11.000 personas. Lleno de agradecimiento al Señor por el consuelo que le había deparado en tan augusta ceremonia y porque las semillas que había sembrado producían tan excelentes frutos, instituyó una fiesta anual para conmemorarlo. Los francos de Tournai a los pies de San Eleuterio. Parece ser que un suceso singular vino a sacarle de su soledad y a poner a sus pies casi toda la comarca, y fue el caso que una joven pagana por nombre Blanda, cuyo padre era gobernador de Tournai, era presa de secreta y apasionada simpatía por el joven y virtuoso Eleuterio, desde los tiempos en que éste residía aún en aquella ciudad. Blanda no declaró a nadie su inclinación, pero la dejó crecer en su corazón. Un día, sin embargo, olvidada de la reserva que su sexo le imponía, se fue a Blandine, decidida a declarar su pasión al mismo Eleuterio. Hallábase éste rezando en su oratorio, cuando llegó la joven. Advertido por el Espíritu de Dios del peligro que le amenazaba, el obispo se levantó indignado. Dijo, «Desgraciada, ¿no sabes que Satanás osó tentar al Señor y que éste le respondió, retírate, Satanás, ¿no tentarás al Señor tu Dios? A ejemplo de mi Salvador y en nombre de la Santísima Trinidad te mando que te retires y no vuelvas a comparecer más en este lugar. Sea por la impresión que experimentó, sea por castigo del cielo, la desventurada muchacha cayó como herida por el rayo al llegar a Tournai y expiró en el acto. Enterado de ello Eleuterio se le enterneció el alma de compasión y, preocupado únicamente de la salvación de las almas, mandó a llamar a Censorino, inconsolable por tan irreparable pérdida, y le prometió en nombre del cielo devolver la vida a su hija, si pedía el bautismo con toda su familia. Conviene recordar que, según nos dice la historia, los bárbaros estaban como anonadados ante la majestad de los obispos, a los cuales miraban como semidioses y árbitros del cielo. No dudó pues Censorino del poder sobrenatural de Eleuterio, solamente le pidió algún tiempo para reflexionar.
consultarlo con la familia y con los compañeros de armas antes de darle su respuesta sobre lo que determinasen. El obispo ayunó y oró varios días. El tribuno y su familia prometieron convertirse, pero su deseo no era sincero. Por eso aconteció que cuando Eleuterio, confiando en el poder divino, intentó el milagro, no obtuvo resultado. Así conoció el obispo que el corazón de los paganos no se había mudado. 2 días después, el tribuno Censorino, sinceramente arrepentido, fue a echarse a los pies de Eleuterio y le confesó su hipocresía. De nuevo suplicó Eleuterio al Dios omnipotente que realizase el milagro. Mandó luego que se abriese la tumba, y ante una muchedumbre inmensa, llamó por 3 veces a la joven, ordenándole que se levantase en nombre de Jesucristo resucitado. Blanda se levantó, como en otro tiempo Lázaro, y como la piadosa Tábita, resucitada por San Pedro, y convertida, solicitó el bautismo, que le fue conferido tras algunos días de penitencia. El tribuno fue menos fiel. Olvidado de sus promesas y del beneficio recibido, no quiso instruirse en la doctrina cristiana ni recibir el bautismo. Hizo más, amenazó a su hija, le dijo que la echaría de casa y la desheredaría si no dejaba de ser cristiana. Y aún fue más lejos, pues encarceló a Eleuterio y le cargó de cadenas, hasta que por fin, venciendo la gracia a esta alma pagana y triunfando de todas las resistencias, se convirtió de veras y para siempre. La predicación y las oraciones del santo obispo obtuvieron maravillosos resultados. El ciego Mantilio y el leproso Pericio. Tournai, debido a su obispo, la erección de una iglesia en honra de Nuestra Señora, no era en verdad la majestuosa catedral de 5 campanarios que se admira hoy, sino una basílica más modesta, pero tuvo a lo menos la gloria de oír durante cerca de 36 años la voz solemne del apóstol. Bajo uno de los pórticos de esta iglesia curó Eleuterio al ciego Mantilio y al leproso Pericio. En los primeros tiempos del cristianismo, Dios secundaba con frecuencia la labor apostólica de sus ministros con sorprendentes milagros. Eran entonces necesarios para avasallar la naturaleza feroz de los bárbaros. La obra era de las más arduas. Cita: el bárbaro convertido, dice Kurt, defendía sus vicios con más energía que a sus dioses. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, apenas si observaban el primero, y cuán imperfectamente, se recita. No obstante, una fuerza sobrenatural, un milagro evidente, palpable, le abatía y tocaba su corazón. Eleuterio recibió de Dios ese don precioso del apostolado. Fue nota particularísima de su apostolado la caridad tierna y cariñosa, el carácter y el trato afable y bondadoso que le hicieron ser padre de los pobres y consuelo de los atribulados. Pasó los 35 años que desempeñó el episcopado, ocupado en todas las obras del varón apostólico, su predicación incesante en toda la diócesis, su celo por la pureza de las costumbres, su perseverancia para mantener con todo su brillo la disciplina de la Iglesia, su caridad para enjugar las lágrimas de los tristes, socorrer al necesitado, visitar al enfermo, y todos sus actos, en fin, lo atestiguan de una manera evidente. Un día de Navidad, los pobres de la ciudad, en número muy crecido, habían ido a la catedral, y al terminar los oficios divinos, se agrupaban en el pórtico para recibir las limosnas que el obispo tenía por costumbre distribuirles a su salida. Un ciego llamado Mantilio esperaba como los demás su parte de las larguezas del obispo, pero, empujado por la muchedumbre, se vio apartado del lazarillo y pasó inadvertido. Profundamente desconsolado, clamó con voz lastimera: Padre misericordioso, apiadaos de un pobre ciego y dadme una limosna, porque he perdido el lazarillo y no hay quien me lleve a casa. Lo mismo que cuando el ciego de Jericó, hubo gente en el cortejo del obispo que mandaba callar a aquel importuno. Recordad la escena del Evangelio, les dijo severamente Eleuterio. A lo largo del camino, un ciego clamaba al Hijo de Dios: Hijo de David, ten piedad de mí. Los discípulos pedían al Señor que le despidiese para que cesase de importunarlos con sus lamentos.
Jesús entonces mandó que se lo acercasen y le devolvió la vista. Mientras así hablaba, convencido de que Dios no resistiría a su oración, mandó que trajeran a Mantilio a su presencia y le dijo: Nuestro Señor Jesucristo, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, abra también los tuyos. Y trazando seguidamente la señal de la cruz en los ojos de Mantilio, dijo: ¿Crees? Le dijo: ¿En el Hijo de Dios y Padre nuestro omnipotente? Sí creo, respondió el ciego. Pues sucédate según tu voluntad y según tu fe, repuso el prelado. Los ojos del ciego se abrieron inmediatamente, vio y se fue alabando a Dios, sin preocuparse más del lazarillo. El hecho fue tan notorio, al decir de un antiguo historiador, que el pórtico donde se operó este milagro llevó desde entonces el nombre de Puerta Mantilia. El leproso Pericio fue curado en el mismo lugar, un día de bautismo solemne, en que los catecúmenos se agolpaban para entrar en la iglesia. El leproso acudía también para ser bautizado, pero todos se alejaban de él por miedo al contagio. Nadie se atrevió a presentarle a Eleuterio. Un mes y medio más tarde, pasando el obispo cerca de él, Pericio clamó con todas sus fuerzas: Padre Santo, hace 40 días que estoy aquí esperando para recibir como los demás el bautismo. Excelencia, dijo a Eleuterio uno de los sacerdotes que le acompañaban, ahí está el leproso que os llama, decidle que se vaya. Hombre de poca fe, ¿qué es lo que dices? Replicó el santo obispo. De estos es el reino de los cielos. Y bautizó al leproso en presencia de todo el pueblo. El leproso, saliendo súbitamente de la piscina, dio gracias al Altísimo y alborozado enseñaba a todos su piel hermosa, sana y limpia. Estaba curado. San Eleuterio, mártir de su celo. La lucha encarnizada contra los herejes es la característica de los últimos años del pontificado de Eleuterio. La influencia nefasta de los errores de Arrio se había dejado sentir hasta las extremidades de la Galia, adonde también habían penetrado las falsas doctrinas de Apolinar y de los nestorianos. Es de creer que Eleuterio había ido por segunda vez a Roma en el 497, en tiempo de Anastasio II, mas, como celoso pastor, quiso ir una vez más a la autoridad suprema, en busca de consejo para poner fin a la propaganda de los herejes. Sucedía eso en el 518. El papa San Hormisdas le acogió con la consideración y deferencia que merecían más de 30 años de episcopado y una eminente santidad. A su regreso, el prelado entró en lucha abierta con los herejes. En vista del peligro, era necesario tomar providencias rigurosas. Eleuterio creyó de su deber ordenar a aquellos enemigos de la religión que hicieran pública profesión de su fe en la persona adorable de Jesucristo, o que dejasen cuanto antes la ciudad de Tournai. En caso de necesidad, el gobernador civil estaba dispuesto a prestarle ayuda, pero antes intentó ganarlos por la dulzura y la mansedumbre. En el sínodo que convocó para ellos en el 527, les permitió exponer sus falsas doctrinas, que él refutó con todos los miramientos que le sugería su caridad, pero los herejes pusieron en ello tan mala fe y tanto dolo que fue preciso excomulgarlos en pleno sínodo. El obispo se mantuvo firme, sus adversarios tuvieron que alejarse de Tournai, llenos de confusión, pero no perdonaron a Eleuterio el haberlos humillado tanto, y como para vencerle no tenían más armas que la violencia, atentaron contra su vida. Al salir un día de la catedral con el diácono Atanasio Odoen, discípulo suyo, unos asesinos apostados en una esquina del edificio se lanzaron sobre él, le cosieron a puñaladas, le molieron a palos y huyeron, dándole por muerto. Sus 2 compañeros, llenos de terror, le abandonaron. Cuando le recogieron con la cabeza y el pecho ensangrentados, aún respiraba. 5 semanas sobrevivió al atentado, recobrando fuerzas suficientes para interceder en favor de sus asesinos cerca del gobernador Censorino, que los había condenado a la horca. Murió, según todas las probabilidades, el 30 de junio del año 531, en la paz del Señor, después de haber peleado y derramado su sangre por la causa de Cristo.
conquistando para la otra vida la doble aureola de confesor y de mártir. Al saber la noticia de este atentado, su ilustre amigo San Medardo, obispo de Noyon, acudió presuroso a Tournai y, derramando copiosas lágrimas sobre el cuerpo inanimado de Eleuterio, le dio honrosa sepultura. Algunos días después, según se cree, los fieles proclamaron al obispo de Noyon obispo de Tournai, y el papa Hormisdas ratificó la elección y autorizó al santo amigo de Eleuterio para que gobernase simultáneamente las dos iglesias. Los restos del mártir fueron trasladados a la iglesia de Blandain, donde permanecieron hasta el año 1064, en que fueron llevados a Tournai. En el 1247 las santas reliquias fueron colocadas en un nuevo relicario que la catedral posee hoy en día. Otros santos. San Eleuterio de Constantinopla, obispo y confesor. En el 471, muerto el patriarca Genadio, fue elevado Acasio a la sede de Constantinopla por los herejes eutiquianos, favorecidos por el emperador entonces reinante. En el 482, reinando el colérico y turbulento Zenón, el intruso patriarca originó un cisma que no acabó hasta el año 519. En el 489 murió Acasio excomulgado, después de 18 años de patriarcado pasados en medio de graves desafueros y turbulencias religiosas. Mientras esto ocurría, eligieron los católicos a un patriarca ortodoxo. La elección recayó en un santo presbítero llamado Eleuterio, hombre de sólida piedad, ciencia profunda y eminentes virtudes, muy adicto a la Iglesia de Roma, cabeza de la cristiandad. Dedicóse San Eleuterio cuanto pudo, y se lo permitieron las difíciles circunstancias, al bien de su Iglesia, trabajando con celo incansable por remediar los males que ocasionaba Acasio y por destruir las divisiones de los sectarios y volverlos al redil del único buen pastor, Cristo Jesús. Grandes persecuciones y crueldades tuvo que sufrir este santo prelado, tanto de parte de sus contrarios como del emperador y su corte, pero todo lo sobrellevó con admirable paciencia y fortaleza, y siempre perdonó con gran generosidad, a imitación del divino crucificado. Murió en el 491, poco después que el emperador Zenón y 2 años después que el hereje cismático Acasio. Nota propia de este canal. Con la palabra ortodoxo se refiere de recta doctrina, que no es propio de los recientes cismáticos orientales, que surgen a partir del siglo X con Focio. Ortodoxos solamente lo son los católicos. Termina nota. San Euquerio, obispo. La ciudad de Orleans, a la que dio fama la heroína Santa Juana de Arco, vio nacer a este ilustre obispo que tuvo que sufrir el destierro a causa de su celo religioso, mal comprendido de algunos. Siendo joven se pasaba largas horas meditando la Sagrada Escritura, particularmente